Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a analizar varias noticias que están dando mucho que hablar. Vamos a hablar sobre las elecciones del 28 de julio en Venezuela y sobre las nuevas denuncias de que estas elecciones van a ser un chiste. Recordemos, primero, el régimen de Nicolás Maduro inhabilitó a través del sistema judicial que controla a la candidata opositora María Corina Machado, que había arrasado en las primarias de la oposición el año pasado. Ella, María Corina Machado, había ganado esas primarias con más del 92% del voto. Después de eso, el régimen impidió que la candidata sustituta de Machado se registrara. Y ahora, después de que Machado y la principal coalición opositora nombraron a un nuevo candidato sustituto, el ex diplomático Edmundo González Urrutia, 3 organizaciones no gubernamentales venezolanas acaban de dar a conocer un informe según el cual la dictadura de Maduro está poniendo trabas para que no puedan votar la mayoría de los casi 8 millones de venezolanos que se han ido del país. ¿Escucharon bien? Según el informe de estas organizaciones llamadas Alerta Venezuela, Espacio Público y Voto Joven, estas trabas del régimen harán que un 25% de todos los votantes venezolanos, toda la gente con capacidad de votar, no va a poder votar. Vamos a hablar de todo esto y mucho más con el líder opositor venezolano Leopoldo López, que apoya la candidatura de González Urrutia. Y también vamos a analizar el triunfo electoral del flamante presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, y qué cambios podemos esperar en la política exterior de Panamá bajo su gobierno. Vamos a analizar, por ejemplo, si va a poder cumplir su promesa de frenar el flujo de migrantes de Venezuela, Cuba y varios otros países a través de la selva de Darién en camino a Estados Unidos. Este no es un tema menor porque ese flujo migratorio se ha convertido en un tema central de la campaña electoral de Estados Unidos. Más de 500.000 de migrantes cruzaron hacia Estados Unidos por la jungla del Darién, entre Panamá y Colombia el año pasado. Y la cifra sigue creciendo, según informó la agencia de noticias Reuters. Vamos a hablar de todo esto con el ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley. Pero antes, vamos a analizar la polémica medida del presidente colombiano Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel como protesta por lo que él considera una respuesta desproporcionada en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre a Israel. La medida de Petro fue noticia mundial porque, curiosamente, fue mucho más allá de los propios países árabes que tienen relaciones diplomáticas con Israel, porque ni Egipto, ni Jordania, ni los Emiratos Árabes Unidos han roto relaciones diplomáticas con Israel, por lo menos hasta el momento que lo hizo Colombia o hasta el momento que estamos grabando este programa. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel lo tildó al presidente de Colombia de antisemita y de ser un aliado del terrorismo. ¿Qué hay detrás de la decisión de Petro? Se lo vamos a preguntar a su antecesor, el expresidente de Colombia, Iván Duque. Le pedimos también, para escuchar la otra campana, una entrevista al actual ministro encargado de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, pero no nos la concedieron. Y también le he pedido reiteradamente una entrevista al propio presidente Petro, pero tampoco me ha respondido.
Entonces, vayamos con el presidente Iván Duque. Presidente Duque, gracias por estar con nosotros. Expresidente, usted ha escrito en su cuenta de X, lo que en sus mejores tiempos se llamaba Twitter, que la decisión del presidente Petro de romper relaciones con Israel es, abro comillas para usar sus palabras, una torpeza enorme, al igual que lo ha sido validar el terrorismo de Hamás. Cierro comillas. Explíquenos un poco su posición, por favor. Hay varias cosas, Andrés. La primera es que uno no puede desconocer los hechos, y es que en el año 2023, en el mes de octubre, lo que hubo fue un acto deleznable, demencial, dantesco, barbárico en contra del pueblo de Israel por parte de Hamás, una organización terrorista que desde su existencia ha abogado por la eliminación del Estado de Israel y por el pueblo judío, y ese hecho no fue rechazado nunca por el gobierno de Colombia, lo cual es absurdo. Por otro lado, si bien uno entiende que enfrentar un fenómeno irregular como Hamás es muy complejo con herramientas regulares, no hay duda de que en la respuesta que ha tenido Israel se han generado desproporciones. Eso también es incuestionable. Pero lo que uno no puede dejar de reconocer es que Colombia siempre ha abogado por una solución pacífica entre Israel y el pueblo palestino, y ha abogado por una solución de dos estados, por lo cual Colombia no tiene por qué tomar partido por Hamás. Y eso fue lo que hizo el presidente Gustavo Petro, tomó partido por Hamás, al no haber rechazado los actos dantescos y a la hora romper relaciones con Israel. Eso ubica a Colombia al lado de los terroristas y por lo tanto es una torpeza monumental la que se ha cometido. Y es más, es tan absurdo que ni siquiera países del Medio Oriente han tomado una decisión de ese nivel de ligereza, de aprehensión y por supuesto también de sesgo, como la ha tomado el gobierno de Colombia. Por eso la rechacé, la rechazo, y creo que se tiene que seguir manteniendo la política de Estado de Colombia de abogar por una solución de dos estados, como lo hemos hecho siempre respaldando los acuerdos de Oslo. Bueno, Petro, si no me equivoco, ha hecho referencias tangenciales al terrorismo, aunque no recuerdo si ha llamado a Hamás por su nombre. Pero, ¿por qué cree usted que Petro está tan interesado, algunos dicen obsesionado con Israel y con la guerra en Gaza? Andrés, es que yo creo que empecemos por un elemento, y es que hay que reconocer los vínculos históricos también de Gustavo Petro y del M-19. Es que el M-19, que ha sido un grupo terrorista en la historia de Colombia, que cometió actos de inmensa barbarie como la toma del Palacio de Justicia, la masacre de Tacuelló, el asesinato de José Raquel Mercado, múltiples secuestros. Esa organización terrorista en su momento, en su época, recibió respaldo de la OLP y recibieron también entrenamiento en ese momento de terroristas que abogaban en contra del Estado de Israel. Entonces, desde ahí viene ese elemento. Bueno, pero para ser justos, expresidente, ya que no tenemos al presidente Petro acá, se reformó. O sea, Petro dejó las armas, entró en la carrera política, fue electo alcalde de Bogotá, senador, presidente. Yo no me atrevo a decir si deja o qué no deja. Lo cierto es que él entró en un proceso de paz y esa paz se suscribió en su momento y entró a la militancia en política. Todo eso yo lo reconozco y lo reconocemos todos. Pero lo cierto es que a raíz de los actos de barbarie, ese ataque contra Israel, la reacción inmediata en ese momento fue no rechazar ese acto de barbarie, y por otro lado terminó tomando partido en favor de Hamás, porque al no rechazarlo y después al romper relaciones con Israel, lo único que ha hecho es ubicarse al lado de los terroristas. Petro dice que no es antisemita, sino antisionista. El canciller de Israel lo tildó explícitamente de antisemita. ¿Qué opina usted de esa aseveración de Petro? Esos son juegos de palabras que a mi modo de ver denotan por un lado arrogancia y por otro lado ignorancia. Porque el Estado de Israel se define desde su fundación como un Estado judío. Obviamente es un Estado en el cual también viven personas que profesan distintos credos y que tienen también otras inclinaciones religiosas. Eso también es claro y hay un nivel de convivencia.
Lo que uno no puede negar acá es que Gustavo Petro está tratando de poner en el mismo saco al pueblo palestino con Hamás, y eso es una torpeza también monumental, porque Hamás ha sido un enemigo histórico de una solución pacífica que lleve por fin a tener dos estados. ¿Y por qué lo digo? Porque desde su carta fundacional Hamás ha abogado por eliminar el pueblo de Israel y por perseguir al pueblo judío. Y claramente, al hacer eso, está eliminando cualquier posibilidad de construir la paz. Hamás es un enemigo de la solución pacífica para el pueblo palestino, y por eso no se puede ubicar a Hamás en el mismo plano del pueblo palestino, que es lo que ha tratado equivocadamente de hacer el presidente de Colombia. ¿Tiene un impacto concreto esta decisión de Petro de romper relaciones con Israel o es un acto simbólico? Han salido encuestas últimamente que muestran un rechazo total a la ruptura de relaciones con Israel. Y hay también un rechazo mayoritario a que ahora desde el poder presidencial en Colombia se esté enarbolando la bandera del M-19. Y también hay un rechazo absolutamente claro en el lenguaje que el presidente está empleando para incitar a la confrontación nacional. Entonces, esos son elementos que de alguna manera están conectados. A él le gusta la radicalización política. Él solamente entiende mensajes de radicalización y de agresividad política, y está tratando de, sobre la base de juicios ideológicos, de conducir las relaciones internacionales de Colombia. Pero óyemelo bien, Andrés, con unas consecuencias muy claras en términos comerciales y en términos de colaboración y cooperación militar, porque Israel es uno de los principales proveedores de equipamiento y también de asesoría y de aporte a la seguridad nacional de Colombia. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el expresidente Iván Duque y después vamos a hablar del voto venezolano en el exterior y del gobierno entrante de Panamá y de la guerra de Gaza. No se vayan, ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia, Iván Duque, uno de los críticos más abiertos de la política exterior del presidente Gustavo Petro. Como les contaba en el bloque anterior, también invitamos para estar con nosotros hoy al canciller de Colombia, al ministro de Relaciones Exteriores encargado, Luis Gilberto Murillo, y también invitamos al propio presidente Petro. Lo hemos hecho varias veces, pero bueno, lamentablemente no nos han dado una respuesta positiva. Sigamos con el expresidente Iván Duque. Expresidente, hablemos un poco de Venezuela. Usted sigue muy de cerca el tema de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. ¿Cómo las ve? ¿Cómo ve usted estas elecciones? No solamente con profundo escepticismo, sino que considero personalmente que es otra trampa de Nicolás Maduro. No haber permitido que se presentara María Corina Machado como la voz genuina, auténtica y legítima de la resistencia democrática, ya de por sí muestra que hay una intención de robarse las elecciones. Segundo, también haber cercenado la participación de Corina Lloris. Y ahora lo que hemos visto, no solamente que se encarcelan miembros de los equipos de María Corina Machado, que se intimida a miembros de la resistencia democrática, sino que también quieren prácticamente impedir registros de votantes en el exterior, impedir también ciertos registros al interior del país, lo cual muestra el deseo intimidatorio de Nicolás Maduro. Entonces, yo personalmente veo, a pesar de la fuerza que muestra hoy la calle en contra de Nicolás Maduro, creo que él va a tratar de robarse estas elecciones una vez más y va a tratar, sobre la base de la legitimidad de algunos países que han sido melifluos y consentidores de todo lo que ocurre, de, por la vía, entre comillas, democrática, ganar nueva legitimidad internacional. Bueno, pero ¿no le está resultando un poco difícil eso? Porque incluso aliados como el propio presidente Petro y el presidente Lula de Brasil han dado algunas señas de alejamiento de Venezuela en las últimas semanas. O sea, el propio Petro dijo en un momento que la exclusión de María Corina Machado fue un acto antidemocrático. ¿Usted cree que esa fue una declaración excepcional o que eso marca un distanciamiento de Colombia de Venezuela? No creo que sea ninguna declaración excepcional, porque lo cierto es que después de haber dicho eso se fue a visitarlo. Y además salió el canciller encargado de Colombia a dar un mensaje de plena confianza y credibilidad
con el proceso democrático e inclusive dijo que lo que hoy vive Venezuela es una democracia ejemplar. Esas son las palabras del canciller encargado. Entonces, pues ahí usted se puede dar cuenta con que sí, hay unos discursos de pronto como dicen por ahí para la tribuna, pero en esencia no veo ninguna intención en que haya una especie de no reconocimiento del veredicto de las urnas el 28 de julio. Entonces está tratando de validar el proceso para después validar el resultado. Y lo cierto es que aquí hay una clara intención del régimen de permanecer bajo esa apariencia de democracia, manteniéndose una dictadura que cada vez se convierte en una dictadura más sanguinaria, más atrabiliaria y por supuesto limitando cualquier sentido de participación abierta de la resistencia democrática. Ahora, usted me pregunta, ¿puede ocurrir un milagro? No sé qué es ese milagro a qué se parezca. Usted recordará que en alguna ocasión Hugo Chávez perdió un referendo cuando quiso también robárselo. Las fuerzas militares en su momento le dijeron que tenía que reconocer el triunfo. Usted recuerda lo que él dijo, que era un triunfo de M, y obviamente después utilizó todo el poder para lograr sus reformas pasando por encima del veredicto popular. Entonces no tengo la menor duda que eso es lo que hay detrás. Bueno, pero también hubo casos como el plebiscito de Chile bajo Pinochet a fines de los años 80 o las elecciones en Nicaragua a principios de los 90, en que en circunstancias similares dictaduras quisieron hacer procesos electorales a su medida para ganarlas y para ganar las elecciones y sin embargo perdieron. Sí, pero yo no sé, a ver, Andrés, uno podría esperar el milagro, pero hay unas diferencias que no son menores. Y es la participación de la comunidad internacional, los mensajes que en su momento también se hicieron sentir de la comunidad internacional y obviamente al estar la comunidad internacional realmente monitoreando y participando activamente el proceso, pues no iban a dejar en su momento que se burlara de la decisión popular. Hoy no tenemos condiciones de observación electoral realmente independientes en Venezuela, no tenemos a la Organización de Estados Americanos, no tenemos realmente un control efectivo de acompañamiento de la Unión Europea, no tenemos algunos de los centros importantes de los Estados Unidos en estas materias. Entonces, eso también me refuerza el escepticismo. Ahora, si ocurre un milagro, bueno, esperaremos que el milagro ocurra para estar al lado de la resistencia democrática, pero todo lo que vemos hoy es la crónica de un robo anunciado. ¿Qué podría hacer la comunidad internacional ahora para presionar a Maduro a realizar elecciones equitativas o medianamente equitativas? Concretamente, ¿qué debería hacer la comunidad internacional? Tienen que haber ya una determinación de la comunidad internacional por llevar ese régimen a su final. ¿Cómo? Yo creo que con todas las herramientas que estén disponibles, incluyendo la urgente necesidad de que la Corte Penal Internacional pase de la etapa de investigación a la etapa de juzgamiento a Nicolás Maduro por crímenes sistemáticos contra los derechos humanos y violación absoluta del Estatuto de Roma. Expresidente Iván Duque, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a estar con el líder opositor venezolano Leopoldo López. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les comentaba antes en el programa, 3 organizaciones no gubernamentales de Venezuela acaban de dar a conocer un informe en el que dicen que el régimen de Nicolás Maduro está poniendo trabas para evitar que voten la mayoría de los casi 8 millones de venezolanos en el exterior. O sea, millones y millones de venezolanos. Según el estudio de las organizaciones Alerta Venezuela, Espacio Público y Voto Joven, esto hará que un 25% de todos los votantes venezolanos, del total, no podrá votar en las elecciones del 28 de julio. Tenemos con nosotros al líder opositor Leopoldo López, que apoya a Edmundo González Urrutia, el candidato de la principal coalición opositora que lidera la ex candidata, ahora inhabilitada por el gobierno, María Corina Machado. Leopoldo López estuvo 4 años preso en Venezuela y ahora está exiliado en Madrid. Vamos con él. Leopoldo López, gracias por estar con nosotros. Leopoldo, estas 3 organizaciones no gubernamentales acaban de sacar este informe diciendo que el régimen está poniendo estas trabas para los votantes en el exterior. Tú, que estás en Madrid, exiliado, ¿cómo ves esto? Cuéntanos,
¿Qué está pasando? Bueno, primero de nada, muchísimas gracias, Andrés. Un saludo. Mira, te lo digo en cifras. De Venezuela somos 8 millones de venezolanos que estamos fuera del país. Eso es 25% de la población, uno de cada cuatro. Se abrió el registro electoral y solo 69,000 personas pudieron inscribirse. Evidentemente, es mucho más que una traba. Es que se hizo imposible la posibilidad de que los venezolanos en el exterior se pudiesen registrar para votar el 28 de julio. ¿Y cómo están haciendo eso? ¿Cuáles exactamente son las trabas? Mira, los consulados los han cerrado, no han tenido la apertura, no han tenido la logística, no hubo una planificación para una cantidad de gente que evidentemente de haberle hecho fácil el proceso, se hubiesen podido registrar. Incluso si hubiese una vocación democrática, el registro hubiese sido electrónico. El proceso en Venezuela es electrónico, el REP es electrónico. Hoy en día es totalmente seguro haber hecho una plataforma totalmente segura, auditable, para que millones de personas se pudiesen inscribir. Pero esto es un reflejo de lo que ocurre también en Venezuela. Es decir, las trabas al proceso electoral no solo son para los venezolanos que estamos en el exterior, son también para los venezolanos y principalmente para los venezolanos que están en Venezuela y están exigiendo su derecho a votar. Han habido cambios de centros de votación, han creado nuevos centros de votación muy pequeños, muy remotos, han evitado que se hagan los registros correspondientes, los cambios de residencia. Mucha gente en Venezuela ha migrado. Venezuela es un país en migración. 8 millones han salido de Venezuela, pero millones han ido de una ciudad a otra. Muchos han ido a Caracas, otros han ido a otras ciudades. Y ese también ha significado una traba para la gente para cambiar su centro de votación. Faltan poco más de 2 meses para las elecciones. ¿Cómo saber que no van a abrir los consulados para registrar a la gente y al final del día permitir que voten el 28 de julio? No, eso ya cerró el proceso. De hecho, ya cerraron esta posibilidad. Ahora, ¿eso significa que se cierra la posibilidad para los venezolanos que estamos en el exterior de poder hacer algo? No, para nada. Yo creo que nosotros para el 28 de julio debemos organizar una manifestación gigantesca en todas las ciudades del mundo en donde hayan venezolanos. Lo hemos hecho antes, lo hemos hecho en Venezuela con las consultas, lo hemos hecho en Venezuela y en el exterior muchas veces. Y yo creo que el 28 de julio lo que se va a manifestar es un pueblo que quiere cambio, pero masivamente, como nunca, masivamente. Yo estoy muy optimista de lo que ha sido todo este proceso, donde estamos hoy. Estamos en el mejor lugar en el momento actual. Tenemos un candidato unitario, tenemos el liderazgo de María Corina Machado, que está recorriendo el país, todas las organizaciones políticas democráticas y de la sociedad civil apoyando a Edmundo González, que además tiene un nombre que permite un eslogan que ya es archiconocido en Venezuela: Edmundo para todo el mundo. Y hay una fiebre, hay unas ganas, hay una emoción en Venezuela y por supuesto también de los venezolanos que estamos afuera, y todos nos tenemos que manifestar porque es lo único que tenemos. Y creo que esta visión unifica incluso a muchos de los que hoy todavía apoyan a Maduro. Yo creo que es un mensaje que interpela a la Fuerza Armada. Yo estuve preso en una unidad militar durante 4 años. No soy militar, pero conviví con los militares, con los que estaban presos y los que eran los custodios de todos los componentes, de todas las jerarquías. Y los militares en Venezuela también son venezolanos. Primero que nada, son venezolanos y ellos también quieren cambio. Claro, hay una estructura de poder represivo sobre esa institución que lo hace difícil, pero sin duda yo creo que hasta los militares van a acompañar este proceso de cambio. ¿Qué debería hacer la comunidad internacional para presionar a Maduro a que permita elecciones creíbles o más o menos creíbles? Bueno, yo creo que lo más importante es estar muy atento al proceso que se está dando en Venezuela. Mira, hasta hace, yo te diría, un par de meses, o incluso hasta menos, muchos analistas desde afuera y muchas personas en posiciones de responsabilidad pensaban que Maduro se quedaba y que era imposible un escenario de cambio en Venezuela. Yo lo escuchaba en muchas ciudades, lo escuché en Bruselas, lo escuchaba en Washington, lo escuchaba en muchos sitios en donde había esta idea de que no era posible ganarle la elección a Maduro. Hoy en día eso ha cambiado porque los venezolanos han hecho que eso cambie.
el liderazgo político ha hecho que eso cambie. Hay una movilización gigantesca en el país y yo creo que la comunidad internacional tiene que ver eso. Bueno, pero vuelvo a mi pregunta anterior, Leopoldo. Concretamente, ¿qué debería hacer la comunidad internacional? Bueno, creo que primero debe de dejarle claro a Maduro que unas elecciones en donde no participe Edmundo González, en donde no se den las garantías mínimas de participación, no podrá ser reconocida. Segundo, yo creo que las sanciones son una herramienta, y han probado ser una herramienta válida en todo este proceso. Ha sido un proceso largo, pero no hubiésemos llegado hasta donde estamos si no hubiese esa posibilidad clara que tiene el régimen enfrente, que es que se apliquen las sanciones. Creo que las sanciones, lo he dicho muchas veces y lo repito, son una herramienta para un fin. Y este fin ha estado claro desde nuestro punto de vista siempre, una transición democrática, utilizar las sanciones inteligentemente en esa orientación. También creo que es importante crear una coalición de partidos que puedan, de países, que puedan observar el proceso electoral. La dictadura va a poner trabas a la observación internacional, no ha permitido que vaya la OEA a ser observador, y los que están, la dictadura está buscando debilitar esa presencia. Importante que haya mucha atención y mucha observación electoral, no solo del día 28 de julio, sino de todo el proceso. Leopoldo López, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar sobre Panamá y qué podría cambiar con el presidente electo Raúl Mulino. Y después, mi reflexión sobre las protestas estudiantiles en Estados Unidos contra Israel y la ruptura de relaciones de Colombia con Israel. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Raúl Mulino, el candidato del expresidente Ricardo Martinelli, ganó las elecciones del domingo 5 de agosto en Panamá. ¿Qué va a cambiar bajo su gobierno? ¿Va a poder cumplir con su promesa de bloquear los pasos de la selva de Darién para impedir que siga el flujo de cientos de miles de migrantes de Venezuela, Cuba y otros países a Estados Unidos? Tenemos con nosotros a John Feely, ex embajador de Estados Unidos en Panamá. Vamos a la entrevista. Embajador Feely, gracias por estar con nosotros. Embajador, usted conoce muy bien a los principales protagonistas de la política panameña. ¿Qué podemos esperar de la presidencia de Raúl Mulino, especialmente en materia de política exterior? Bueno, Andrés, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que Raúl Molina es presidente por accidente. Hace 6 meses ese hombre no estaba en la baraja de la política nacional. Y bueno, resulta que hoy, por una serie de acontecimientos, algunos muy legales, controversia constitucional, etcétera, resulta elegido como presidente de Panamá, pero con un mandato bastante leve. Él sacó un 35% de la votación. Como muchos ya saben, Panamá tiene una sola vuelta, había 8 candidatos. ¿Qué quiere decir? Que su mandato, francamente, no es tan fuerte. Y el hecho de que no era realmente el nombre que atraía la popularidad a la fórmula era del ausente Ricardo Martinelli, que fue inhabilitado por la Corte, etc. Y entonces él llega a Palacio de las Garzas bajo una sombra. Y esa sombra es si va a ser su propio presidente, si va a ser su propio hombre, como quien dice, o si va a ser títere de Ricardo Martinelli. Ahora bien, él mismo dijo en su discurso, sus palabras ante los militantes la noche que ganó, que no va a ser títere de nadie. Bueno, ¿qué contesta, embajador, a su propia pregunta? Porque hay muchos presidentes en América Latina que eligen un candidato y después se pelean con él, o viceversa. ¿Cómo contesta su propia pregunta? Yo espero, la esperanza nunca es una buena estrategia política, pero yo espero que Raúl Mulino puede evolucionarse como hombre propio, como presidente, y sacar la rienda, efectivamente, de los militantes de Martinelli y marginalizarlo. Yo creo que sería para la política exterior de Panamá, sería una muy buena cosa. Acuérdate, Andrés,
Martinelli no tiene visa, su familia no tiene visa, sus dos hijos. Visa para entrar a Estados Unidos. Claro, visa para los Estados Unidos. Sus dos hijos han purgado sentencias para lavado de dinero en los Estados Unidos. El mismo, Ricardo Martinelli, es un convicto condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero. Entonces el chiste, como quien dice, de Raúl Molino ahora, casi un poco como un mago, como una varita mágica, va a ser crear una distancia entre él y Ricardo Martinelli para que pueda tener una política exterior eficaz, colaboradora, que pueda trabajar con Estados Unidos, su socio comercial número uno, sin roces, sin problemas. Bueno, ¿qué va a cambiar en política exterior con el nuevo gobierno? En realidad no tanto. Acuérdate que en Panamá no hay realmente una batalla de ideología, sino de personajes. Los panameños son en general pro negocios. Los panameños son el Bacero, Disque, que es del centro derecha. En realidad yo no prognostico cambios radicales en la política. Molino prometió durante la campaña electoral cerrar el tapón de Darién, de la selva de Darién. ¿Es factible eso? Porque es una zona inhóspita. ¿Puede hacerlo o es una promesa vacía? Yo creo que puede hacerlo hasta cierto punto. Es una selva, las trochas salen, pero por la geografía, las trochas salen realmente en 2 o 3 puntos. Y ahí es donde llegan la gran mayoría de los más de 500,000 de caminantes, de migrantes que llegaron a Panamá el año pasado. ¿Y por qué no lo ha hecho el gobierno saliente de Panamá, por ejemplo? ¿Y por qué lo haría Molino? Bueno, Molino lo quiere hacer porque simplemente la migración masiva, no documentada, es mal negocio para cualquier país. No es una buena manera de operar, no es una buena manera de vigilar por la soberanía y la seguridad de un país. Panamá está ahora en un conflicto diplomático con Nicaragua porque Nicaragua le ha dado asilo en su embajada en Panamá al expresidente panameño Martinelli, el padrino político del nuevo presidente electo. ¿Cómo se resuelve ahora este conflicto? ¿Se resuelve? No, yo creo que se va a complicar aún más. Honestamente, Raúl Molino, por su trayectoria como político, como estadista, como es ministro de Seguridad, no es ningún amigo de Daniel o el régimen Ormo en Managua. Es un capitalista, es pro negocios, entonces no hay semejanza ni filosófica ni de compadrazgo entre ellos. Eso es número uno. Número dos, la figura, digamos, o el estatus de asilo para Ricardo Martinelli en la Embajada de Nicaragua es muy debatible. O sea, no es realmente sustentado en ley o tratados internacionales. Entonces, el problema que va a tener Molino es que Martinelli va a continuar allá y sigue con acceso a su Instagram, su cuenta X y se comunica con sus militantes así. Yo creo, honestamente, que Molino va a necesitar distanciarse, pero paulatinamente. Embajador Fili, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre la decisión de Colombia de romper relaciones con Israel y sobre las protestas pro-palestinas en Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre las protestas anti-israelíes en varias universidades de Estados Unidos y sobre la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de romper relaciones con Israel por el conflicto en Gaza. En cuanto a las protestas estudiantiles, yo no estoy tan seguro que vayan a tener un gran impacto político en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, como algunos especulan. Al contrario, me pregunto si los activistas pro-palestinos no se dispararon un tiro por la culata al no denunciar la violencia de todas las partes y al no condenar al grupo terrorista Hamás por haber empezado esta guerra con su ataque a Israel del 7 de octubre.
Yo creo que eso puede haberles hecho perder bastante credibilidad, porque ha hecho que muchos estadounidenses los vean con desconfianza como jóvenes ingenuos, desinformados o incluso como cómplices del terrorismo. A mí no me extrañaría que estas protestas hayan perjudicado más que beneficiado a la causa palestina, porque para muchos de quienes apoyamos la creación de un Estado palestino que reconozca a Israel, lo que en círculos diplomáticos se llama una solución de dos estados, se hace difícil simpatizar con manifestantes que en muchos casos usan consignas antisemitas y que no denuncian el terrorismo de Hamás. Para ser más claro, los estudiantes pro-palestinos o el presidente de Colombia tienen todo el derecho del mundo de protestar contra el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o contra cualquier otro gobierno. Eso es legítimo en cualquier democracia. Pero una cosa es protestar contra un gobierno de Israel y otra cosa es protestar contra el sionismo, o sea, contra el derecho de Israel a existir. Ser antisionista es negar el hecho de que Israel existe, es negar el derecho fundacional de Israel a existir como un Estado que fue creado en 1948 con el apoyo nada menos que de Estados Unidos, la ex Unión Soviética y China, y que fue aceptado como miembro pleno de las Naciones Unidas un año después, en 1949. Entonces, ¿por qué motivo los manifestantes que se proclaman antisionistas y el presidente de Colombia, que también habla contra el sionismo, aceptan que Arabia Saudita y otros 26 países existan y se autodefinan como estados islámicos y no aceptan que Israel exista y se autodefina como un estado judío? ¿O por qué el Vaticano puede ser un estado católico y Israel no puede ser un estado judío? Según la Liga Antidifamación de Estados Unidos, ser antisionista es lo mismo que ser antisemita. No hay diferencia, porque le niega a los judíos un derecho que le dan a todos los demás pueblos. Y en cuanto a la otra acusación de que Israel está llevando a cabo un presunto genocidio, uno puede criticar legítimamente acciones específicas del ejército israelí, pero no puede negarle el derecho a responder al ataque de un grupo terrorista como Hamás, que inició esta guerra con su ataque el 7 de octubre, que se esconde detrás de la población civil en escuelas y hospitales de Gaza y que aboga en su carta fundacional por la destrucción de Israel. El genocidio, según cualquier diccionario que ustedes miren, es una decisión deliberada de exterminar un grupo étnico o religioso. Israel ha prometido terminar con el grupo terrorista Hamás, no con los palestinos, que es otra cosa. Si quisieran exterminar a los palestinos, bueno, la población palestina en Israel no se hubiera podido multiplicar en las últimas décadas. Ni el ejército israelí estaría avisándole a la población palestina de Gaza con anticipación que se vaya de ciertas zonas antes de atacarlas. Resumiendo, si los manifestantes pro-palestinos o el presidente de Colombia hubieran denunciado de la misma manera el terrorismo de Hamás y la respuesta militar del gobierno de Netanyahu y exigieran la creación de un Estado palestino que reconozca a Israel y denunciaran al grupo terrorista Hamás, hubieran ganado mucho, pero mucho más apoyo. Pero no lo hicieron. Y eso no va a ayudar mucho a la causa palestina. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook y en mi cuenta Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre cómo combatir el atraso económico, el populismo y aumentar la felicidad. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes?
Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.